Una jueza de Wisconsin fue acusada formalmente por un gran jurado federal tras presuntamente haber ayudado a un inmigrante indocumentado a evadir a agentes de inmigración en su propio tribunal. Les tengo lo más reciente de este caso en esta nueva edición. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por su compañía. Hoy continúo con el caso de la jueza Hannah Duggan, quien fue arrestada en plena corte penal por presuntamente ayudar a un inmigrante mexicano en proceso de deportación a evadir a agentes federales. Antes de entrar en el tema, quiero pedirle su apoyo para hacer crecer esta comunidad. Eni con Más es un breve informativo independiente que necesita de usted para llegar a más personas. Por eso lo invito a hacer clic en el icono de me gusta, compartir este video y suscribirse a este canal en YouTube. No olvide activar la campanita para recibir todas las notificaciones y actualizaciones. Ayer, la jueza del circuito del condado de Milwaukee, Hannah Duggan, fue instruida formalmente de cargos federales por presuntamente haber permitido que Eduardo Flores Ruiz, acusado de violencia doméstica y deportado previamente, escapara por una puerta trasera del tribunal al enterarse de que agentes de ICE estaban esperando para arrestarlo. La jueza enfrenta dos cargos: obstrucción de la justicia y ocultar a una persona para evitar su arresto, delitos por los que podría ser condenada a hasta 6 años en prisión si es hallada culpable. El caso se remonta al 18 de abril, cuando agentes federales intentaban detener a Flores Ruiz por su presencia irregular en este país. Según documentos judiciales, la jueza Duggan se mostró visiblemente molesta al enterarse de la presencia de los agentes y los confrontó. Luego, habría permitido que el acusado saliera por una puerta restringida, utilizada exclusivamente por personal autorizado. Flores Ruiz fue finalmente capturado fuera del edificio tras una breve persecución a pie. De acuerdo con ICE, el hombre fue deportado en 2013 y no tenía permiso legal para regresar a los Estados Unidos. La Corte Suprema de Wisconsin suspendió temporalmente a la jueza Duggan mientras avanza el proceso, alegando que la medida es necesaria para preservar la confianza pública en la judicatura. Actualmente, un juez suplente ocupa su lugar. Los abogados de la jueza han reiterado su inocencia y aseguran que Duggan ha dedicado su carrera a defender el Estado de Derecho. En un comunicado, expresaron que esperan que sea exonerada en los tribunales. El caso ha generado un amplio debate político, mientras que la administración Trump y líderes republicanos defienden el proceso como una advertencia de que nadie está por encima de la ley. Sectores demócratas y más de 150 jueces retirados han condenado lo que consideran una maniobra para intimidar al Poder Judicial y politizar el sistema migratorio. Para profundizar en este tema, contacté al abogado José Pérez, experto en inmigración en el estado de Nueva York. Acá les dejo la entrevista. Licenciado Pérez, como siempre, gracias por su colaboración. Un saludo a ti y a todos tus seguidores. Eni con Más, siempre con la verdad. Un placer, hermano. Igualmente, licenciado, siempre buscando eso, ir con la verdad e informar con responsabilidad. Licenciado Pérez, ¿qué se requiere probar legalmente para sustentar cargos como obstrucción de un procedimiento federal o ocultar a una persona para evitar su arresto? Bueno, te lo voy a separar en dos áreas, ¿no? Una es la obstrucción como tal. Básicamente la obstrucción tendría que ella, la juez en este caso, haber sabido de que había una orden judicial legal emitida por otro juez o por una entidad que podría ejecutar una orden de ese tipo en la corte de ella. Es decir,
Si ella no conocía de que estaba una orden ya de arresto en contra de esta persona, sino nada más que ella sabía, por ejemplo, que habían oficiales de inmigración, pero no sabía qué es lo que iban a hacer, no sabía si le iban a entrevistar, no sabía si iban a hablar con él, no sabía si le iban a presentar cargos, pero si ella sabía que lo iban a arrestar y obstruyó esa posibilidad, entonces, por supuesto, allí podría tener ellas problemas de obstrucción de justicia. Y lo otro de ocultar indudablemente a una persona, eso es un poco más difícil de probarlo en inmigración en este caso, porque ella no fue que lo ocultó, ella simplemente le dio una puerta por donde salir. ¿Y qué diferencia hay entre una orden de arresto, una orden judicial de arresto y una orden administrativa de inmigración como la que se habla en este caso? Bueno, el problema que tiene inmigración es ese. El problema de inmigración es que ellos no emiten órdenes judiciales porque nunca tienen cómo probar absolutamente nada, porque ellos simplemente van y están violando los derechos de las personas sin autorizaciones judiciales. Van y detienen a personas. Vimos el día de ayer cuando reventaron vidrios en diferentes carros. O sea, el tipo, como están actuando, es con toda violación de derechos de todas, de cualquier inmigrante, de cualquier. Mira, hasta los animales tienen más derechos que los inmigrantes ahorita en este momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una orden emitida de este tipo por un oficial de inmigración y no por un juez, que viene siendo una orden administrativa porque fue emitida por un oficial de inmigración, entonces no tiene ninguna validez. En realidad no tiene absolutamente ninguna validez. Ellos no pueden enforzar, ellos no pueden obligar a nadie a hacerle caso a una orden que como tú la puedes haber firmado o como yo la puedo haber firmado. O sea, entonces una jueza estatal no está obligada a seguir esta orden. No debería, no debería. Por supuesto, amanecerá y veremos. Tenemos que ver cuál es la extensión del poder que las cortes le están dando ahorita a este gobierno, por todo lo que hemos visto que han estado actuando de manera un poco arbitraria, y hay que ver cuál es la extensión de poder que le van a dar. Pero normalmente, en un mundo normal, bajo las condiciones que vivíamos antes de Trump, las leyes que existían, una orden de ese tipo no tenía ningún valor. Y este caso definitivamente, licenciado, ha causado otra situación, conflicto entre poderes. ¿Piensa usted que estamos ante un choque entre jurisdicciones estatales y federales o la jueza simplemente violó la ley al permitir que el acusado saliera por una puerta alternativa? Mira, violó la ley si ella sabía indudablemente de que no debió haber tenido esa obligación de haberle entregado a este inmigrante a inmigración. Si ella creyó que lo estaba haciendo correctamente porque ellos no tenían la autoridad legal para detenerlo a él en la corte, entonces ella no va a tener consecuencias legales. Entonces, licenciado, ¿piensa usted que este tipo de decisiones judiciales pueden ser interpretadas como actos de protección del debido proceso? Sí, bueno, si ella consideraba de que le estaba protegiendo los derechos constitucionales a esta persona para que no le fueran violados sus debido proceso basado en la Constitución de los Estados Unidos por inmigración, que se ha visto que le estaba violando los derechos de las personas, sí, y esa va a ser parte de la excusa que ella va a estar dando en este momento. ¿Y cómo se equilibra el deber de un juez de garantizar el debido proceso con el cumplimiento de la Ley Federal de Inmigración? Bueno, es que la ley de inmigración es una ley muy separada a las leyes constitucionales y muchas veces dicen que básicamente no tienen la posibilidad de probar las cosas que se requieren bajo la Constitución en los casos de inmigración, que la Constitución no aplica. Ahora quieren quitar el habeas corpus también, que es constitucional. Es decir, siempre ha habido una distinción entre inmigración y las otras leyes y los otros derechos, sean constitucionales, federales o estatales. Pero lo más importante es tener en cuenta, mientras que una corte diga de que el inmigrante tiene derecho al acceso a la Constitución, tiene derecho a las protecciones de la Constitución, esos derechos deben ser salvaguardados en este caso. Y pasando, licenciado, a las implicaciones políticas y judiciales, ¿ve usted este caso como parte de una tendencia más amplia de criminalización de funcionarios que no cooperen con las políticas migratorias de la administración Trump?
Sí, claro, ya vimos que arrestaron a un alcalde, ya vimos que arrestaron a una juez, ya vimos, mañana vamos a ver, quizás arresten a una gobernadora, por no decirte la gobernadora Hochul o alguna otra de las gobernadoras mujeres demócratas que están por allí. Entonces, vamos a verlo, vamos a seguirlo viendo porque, vuelvo y repito, esta es una lucha de poderes que indudablemente Trump y su entorno quieren demostrar de que tienen el poder de hacerlo y amedrentar a las personas para decirle, si lo haces y estás en contra de nosotros, te vamos a meter preso. Entonces, licenciado, ¿se puede hablar de una judicialización de la política migratoria? Lamentablemente sí. ¿Y qué implicaciones tiene este caso para la independencia judicial? Mira, tiene muchas implicaciones legales, ¿no? Yo creo que hay varios jueces que ya se han pronunciado diciendo que lo que le están tratando de hacer a esta juez es indebido. Vemos otros jueces que son republicanos y más conservadores que han dicho ella no debió haberlo hecho, pero la realidad es cualquier juez debería ser independiente en determinar cuándo le está protegiendo los derechos a las personas que están en su corte. Ella tenía a esta persona en su corte. Y Inmigración no le había pedido permiso a ella para actuar en su corte. Y ella tendría que tener esa patria potestad, esa potestad, esa habilidad de poder determinar qué hacer en su propia corte, sin inmersión o sin intervención del Estado federal o del gobierno federal. Y es interesante, licenciado, son más de 150 ex jueces que están acusando esto de ser un intento de intimidación. Ahora, pasando al procedimiento y derechos del inmigrante, ¿qué derechos tiene un inmigrante como Eduardo Flores Ruiz dentro de un tribunal estatal, incluso si está en este país de forma irregular? Bueno, lamentablemente el Estado, las partes de los estados no tienen que ver con la parte migratoria, al igual tiene que enfrentar su parte federal en una corte de inmigración. Lamentablemente los estados no le crean derechos a las personas y tendría que pelear su caso, por supuesto, en corte federal, en corte de inmigración. ¿Y fue correcto que se intentara arrestarlo en una audiencia por un caso de violencia doméstica? Eso es absolutamente incorrecto y no estoy justificando la violencia doméstica, no sabemos en realidad si la cometió o no, no sabemos si los cargos están todavía disponibles o no, no sabemos si los sentenciaron o no. El punto no es ese, el punto es que es indebido lo que está haciendo Inmigración porque no solamente coacciona al inmigrante a no presentarse a las cortes, pero vamos a hablar también más allá de lo que pasa, por ejemplo, cuando una víctima tiene que ir a declarar. Si una víctima tiene que ir a declarar un caso, esa misma víctima de violencia doméstica que tuviera que ir a declarar, fuera indocumentada y ve esto que pasó, ¿qué es lo que crees que va a hacer? ¿Va a ir a la corte a declarar? No, va a tener miedo de ir a declarar. Entonces, eso causa un problema no solamente adentro de la parte judicial, pero crea un problema en el entorno también de credibilidad y de poder ejercer los derechos y las obligaciones incluso de los fiscales y de los testigos y de todas las personas que en este caso podrían ser incluso víctimas. Licenciado, y el hecho de que Flores Ruiz haya sido deportado anteriormente y que haya reingresado a los Estados Unidos sin permiso, ¿podría eso influir en el procedimiento judicial estatal que estaba involucrado? No debería porque los cargos estadales no tienen nada que ver con los cargos de inmigración. Es más, de hecho, normalmente en un cargo estadal no debería importar cuál es tu estatus migratorio. Y pasando al análisis del proceso y lo que sigue, ¿qué pasos siguen en un caso como este ahora que ya hay una acusación formal a nivel federal por parte de un gran jurado? Bueno, va a tener que, por supuesto, la juez enfrentar su juicio, enfrentar un juicio ante un tribunal, ante un juez, ante un colega de ella, en el cual va a tener que demostrar de que indudablemente no violó las leyes federales. ¿Y qué tan común es que un juez sea suspendido de sus funciones antes de ser declarado culpable? Bueno, eso sí es común si el juez supervisor considera de que puede haber cuestiones éticas que puedan o conflictos que puedan influenciar de alguna u otra manera las cosas que se están haciendo y demostrar la imparcialidad. En este caso también a veces lo hacen con goce de sueldo, suspensión sin goce de sueldo, pero sí es común este tipo de acción. Y finalmente, licenciado Pérez, ¿qué posibles estrategias de defensa podrían utilizar los abogados de la jueza Hannah Duggan? Varias. Yo creo que lo que ellos deberían comenzar es que esa era su corte, ese era su santuario y fue ICE el que violó
ese santuario de ella, esa corte de ella, al intrometerse allí sin haber tenido autorización ninguna. Número 2, que no tenía una notificación de ellos que ellos iban a actuar. Número 3, ella no tenía ninguna orden judicial. Número 4, si tenían una orden ellos, a lo mejor era una orden administrativa. Y número 5, por supuesto, el hecho de que ella puede decir de que simplemente ella le facilitó la salida y que si ellos querían agarrarlo afuera, que lo agarraran afuera. Pero dentro de su corte tenían que respetarla. Y como usted siempre lo dice, pues amanecerá y veremos, licenciado. Así es. Agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Un placer, Eni con más, siempre con la verdad. Un placer a ti y a todos tus seguidores, hermano. Este caso recuerda a otro similar ocurrido durante el primer mandato de Donald Trump, cuando una jueza en Massachusetts fue acusada de ayudar a un inmigrante a salir por una puerta trasera del tribunal. Este proceso fue eventualmente desestimado. La jueza Hannah Duggan deberá comparecer ante una corte federal en los próximos días. Mientras tanto, el país observa con atención un caso que podría marcar un nuevo precedente en la relación entre inmigración, sistema judicial y política. Y como de costumbre, cierro este informe con una buena pregunta para todos ustedes. ¿Cree usted que esta acusación busca hacer justicia o es más bien una estrategia política para intimidar a jueces que no se alinean con las políticas migratorias de la administración Trump? Déjenme su opinión en los comentarios y compartan este video para abrir el debate a más personas. También recuerde hacer clic en el icono de me gusta y suscribirse a este canal en YouTube para estar al tanto de temas importantes para nuestra comunidad. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con más, un breve informativo, siempre con la verdad.